Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Tengo hipotiroidismo o me estoy volviendo loco? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero compartir con ustedes la realidad de lo que está pasando con el tema del hipotiroidismo. Una gran parte de nuestra población en todos los países desarrollados, especialmente Estados Unidos, México, Colombia, Panamá, Costa Rica, todos estos países, estamos experimentando una epidemia increíble de hipotiroidismo. El hipotiroidismo trae consigo obesidad, metabolismo lento, depresión, se le cae a uno el pelo cuando se está peinando, se siente sin energía, duerme mal, padece de estreñimiento muchas veces, pierde interés en la pareja sexual, la persona se deprime. Es un desastre, el hipotiroidismo es un desastre. Ahora, desgraciadamente muchas de las pruebas de laboratorio que se están haciendo dan lo que llaman un falso negativo. O sea, que dicen como que la persona no tiene problemas de la tiroides y la realidad es que sí tienen problemas de la tiroides. Tanto en el libro El Poder del Metabolismo como en el libro Diabetes sin Problemas se habla del tema del hipotiroidismo subclínico. Subclínico quiere decir que no se puede observar fácilmente en una prueba de laboratorio. Pero quiero hablarle un poquito de lo que son las pruebas de laboratorio y por qué usted no debe confiar en las pruebas de laboratorio de la tiroides, pero sí debe confiar muchísimo en los indicadores de lo que usted puede medir en su propio cuerpo. La prueba de laboratorio le puede ayudar a confirmar algo que ya usted ha observado. Pero si usted le dicen que no tiene problemas de la tiroides y usted está con sobrepeso, deprimido, con mala calidad de sueño, no puede bajar de peso, no puede controlar la diabetes, se siente cansado, tiene las manos y los pies fríos, se le está cayendo el pelo, ya usted sabe que tiene hipotiroidismo, aunque la prueba diga que usted no lo tiene. Entonces, voy a la pizarra un momentito para explicar un poco de esto. Fíjense, mire, es bastante común que un médico, si usted se queja de cansancio, de falta de energía y demás, es bastante común que el médico le diga, bueno, pues vamos a mandarte a hacer una prueba de laboratorio. En la prueba de laboratorio miden 3 hormonas principales. Miden una hormona que se llama TSH, que quiere decir Thyroid Stimulating Hormone, es hormona que estimula la tiroides. Miden otra hormona, que es la hormona T4, que es la que se produce aquí en la glándula tiroides, que es una hormona que en sí es una hormona de almacenamiento, no es una hormona que produce energía. Es una primera hormona que produce la glándula tiroides de su cuerpo y que luego tiene que ser convertida a T3. Y también produce la hormona T3, que es una hormona que se va, el mismo cuerpo la va cambiando a través de una enzima que se llama diodinase, cambia de T4 a T3. Ahora, fíjense, estas son las 3 hormonas principales que los médicos regularmente piden. Esto da un cuadro incompleto, o sea, usted no puede realmente confiar en una prueba de laboratorio de la tiroides, y le voy a explicar por qué ahora, fíjense. El TSH, que ya le expliqué que quiere decir Thyroid Stimulating Hormone, hormona que estimula la tiroides, para empezar, no es una hormona que se produzca en la tiroides, es una hormona que se produce en la pituitaria. La pituitaria es esa glándula que está aquí en la frente suya, entre medio de los dos ojos, como 1,5 pulgadas hacia adentro. Hay una glandulita pequeña del tamaño de un pitipoa, pequeñita, pero con una glándula maestra que se llama la pituitaria. Esa glándula es la que produce el TSH. Y ese TSH es una sustancia que es un grito que su cerebro está dándole a la tiroide para estimular a la tiroide a que produzca más hormonas. Cuando el cuerpo siente en la pituitaria de que está llegando poca hormona T3 a las células, que es la hormona que la activa, la célula que activa la energía, va a producir la pituitaria más TSH. Entonces, para que tenga una idea, ese rango que están usando la medicina tradicional para medir el TSH es un rango tan y tan equivocado por lo siguiente, fíjense. La mayoría de los laboratorios dicen, el rango dice que de 0.3, de 0.30 hasta 4.0, eso es normal. O sea que el rango que se considera normal es de 0.3 a 4.0. Ahora fíjese usted, a ver si esto le hace alguna lógica. Esta es la hormona, la TSH, la que su cuerpo está produciendo para decirle a la tiroides, dame más, dame más, dame más, dame más, créame más hormona de la tiroides. Es la que le está diciendo al cuerpo que haga más de esta para que entonces el cuerpo pueda hacer más de la T3, que es la hormona que realmente mueve el metabolismo. El metabolismo, ¿verdad? El metabolismo se va a mover tan rápido como haya T3. Si hay mucha T3,
va a haber buen metabolismo. Hay poca T3, va a haber poco metabolismo. La T3 sale de la T4, porque la T4, que es la primera hormona que produce la tiroides, pues sufre una transformación a través de la enzima diodinase y se convierte en T3. Pero ¿qué pasa? El rango que se acepta como normal, usted va a un laboratorio y vamos a decir, por ejemplo, que a usted le sale 2.5, pues le van a decir, pues usted está bien. ¿Por qué? Porque está dentro del rango de 0.30 a 4.0. Déjeme decirle que no está bien nada. Le explico por qué. Fíjense. No hay lógica en pensar que si usted tiene 0.30, usted está bien. Pero si usted tiene el doble de eso, el doble, que es 0.60, usted también está bien. Pero no es nada. Ahora piense el doble de 0.60, que es 1.20, o usted está bien todavía, ¿ok? El doble de eso, ok, no, 2.40, usted está bien todavía. No, vamos a sumarle 50% más, que sería 3.60, todavía usted está bien. O sea, que usted aquí pasó por el doble, por el doble, por el doble, más otro 50% más. Y como quiera usted está bien, o sea, dentro de ese rango. Lo que se ha descubierto realmente por los médicos de medicina alternativa, médicos como decir Broda Barnes, como el doctor Hodge en Texas, es que básicamente una persona realmente, para que esté realmente sintiéndose bien, ese TSH debería idealmente estar de 1 para abajo, ¿okay? O sea, inclusive si está en medio, mejor todavía. O sea, que haya suficiente, poco TSH, que quiere decir que el cerebro está pidiendo poca hormona. Si el cerebro suyo está a grito pidiendo hormona en 4.0, en 3.0, eso significa que no está produciendo suficiente hormona. Muchas veces el médico no va a querer tratarle con una hormona de la tiroides porque va a encontrar que usted salió dentro del rango normal. Ahora, quiero también que usted observe que este rango normal de 3.0 a 4.0, ¿cómo lo desarrollaron? Pues lo desarrollaron tomando 10.000 pruebas. ¿10.000 pruebas de quién? De gente que tenía problemas con la tiroides. Quiere decir que 10.000 personas que los médicos mandaron por sospechas de problemas con la tiroides, hicieron exámenes, sacaron el promedio de toda esa gente enferma y ahora lo están comparando usted con el enfermo. O sea, que este rango, yo me puse a investigar de dónde salió ese rango, cómo llegaron a la conclusión que de 0.30 a 4.0 es normal. Pues lo llegaron tomando 10.000 personas enfermas de la tiroides y a usted lo están comparando con esa gente enferma. Quiere decir que si usted está dentro del rango de los enfermos, pues usted está bien. Eso no hace ninguna lógica. A la hora de usted saber si tiene problemas con la tiroides o no, haga por favor lo que le dice en el libro El Poder del Metabolismo. Búsquese un termómetro, mídase la temperatura. La temperatura del cuerpo suya tiene que ser 98.0 grados Fahrenheit o 37.0 centígrados. Eso es lo que es normal. Eso es la temperatura normal. Si esta temperatura en vez de 98 le da 97.8, usted tiene una crisis y tiene problemas con la tiroides. En cualquier momento. Si le da aquí 36.5, en vez de 37, usted tiene un problema con la tiroides. La temperatura no falla. Observe su cuerpo. Está cansado, está deprimido, tiene las manos y los pies fríos, duerme mal, padece de estreñimiento, no puede bajar de peso y tiene la temperatura de 97.8 Fahrenheit o menos, o de 36.5 centígrados o menos, usted tiene hipotiroidismo, no importa lo que diga la condenada prueba. La realidad es que esta es la verdad. Observe su temperatura, observe sus síntomas y no le crea a un examen que está usando como parámetro algo que fue hecho con gente enferma, a menos que usted quiera estar enfermo. Y esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.